Queridos hermanos y amigos, muy buenas noches. Es una alegría nuevamente estar con ustedes para continuar compartiendo la palabra del Señor. Estamos teniendo una semana de familia en la que exploramos los principios bíblicos para tener una familia feliz. Espero, mi querido hermano, mi querida hermana, que estén allí juntos como cónyuges, como familia, participando de esta programación y escuchando estos mensajes que van a permitir una mayor unidad en la familia, mayor convivencia dentro del plan de Dios, que sin duda alegrará también vuestros corazones. En esta oportunidad hablaremos acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la solución de los conflictos. Queda muy claro que nosotros no vamos a hablar acerca de cómo evitar los conflictos, porque no hay manera de evitar los conflictos. El título del tema es solución de conflictos, cómo solucionar los conflictos, porque no importa si el hogar que tú tienes tiene muchos años o tiene pocos años, no importa si se trata de un hogar que ya ha pasado por experiencias difíciles o solamente tiene una breve experiencia matrimonial, no importa nada de eso, siempre en todo hogar surgirán los conflictos. Prepárate para poder enfrentar los conflictos con la ayuda de nuestro Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de la manera como podemos enfrentar los conflictos tomados de la mano de Dios. Quiero decirte que vivimos en una sociedad que está en permanente conflicto. Creo que para nadie es un secreto, especialmente en el contexto en el que vivimos, en el que hay conflicto en todos los órdenes de la vida. Hay conflictos en la vida política, hay conflictos en la academia, hay conflictos en la universidad, hay conflictos en la familia, tristemente también. Es decir, nuestra sociedad tiene conflicto prácticamente en todos los rincones donde nosotros podemos observar. Y eso es una realidad. Sin embargo, mis queridos hermanos, nos gustaría primero reflexionar acerca de qué es lo que dice la Biblia sobre el origen de los conflictos. Quizá tú te puedas preguntar, pero pastor, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué las personas están unas contra otras? ¿Por qué no hay paz? Paz es lo que yo quisiera tener en mi corazón. Yo quiero regresar a mi casa y encontrar paz. Yo no quiero encontrar guerra, yo no quiero regresar a mi casa después de haber tenido un fatigoso día de trabajo, incluso después de haber tenido conflicto también allí en la oficina, allá en el trabajo, regreso a mi casa y parece que el conflicto continúa. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que pueda enfrentar los conflictos? Esa puede ser la expresión o la pregunta de algún esposo que está mirando esta programación. Y también muy posiblemente la de una esposa que está asistiendo en este momento a nuestro programa. Mi querido hermano, mi querida hermana, es inevitable en este mundo el poder tener conflictos. Vamos a tener conflicto. Y los conflictos se originan en el Edén. Si nosotros vamos a la historia del conflicto, vamos a encontrar que el gran conflicto de las edades se traslada a la tierra y la historia está en el Edén. Y a partir de ese gran conflicto, de la rebelión que Satanás tuvo contra el gobierno divino, que Satanás tuvo contra la ley de Dios, desde ese conflicto mayor que dio origen a la historia de tristeza y pecado que hay en el mundo, desde ese gran conflicto es que han surgido también los pequeños conflictos. Los conflictos en la sociedad, los conflictos en la comunidad, conflictos en el vecindario, conflictos entre hermanos y también, por supuesto, conflictos entre esposos. El origen del conflicto, entonces, está en la historia triste de pecado en este mundo. Si no, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, encontramos cómo Adán conoció por primera vez a Eva, su mujer. Y miren cuáles son las palabras que Adán pronunció cuando conoció a Eva. El gran Dios del cielo, el creador de todas las cosas, creó a la mujer y se la trajo a Adán. Y las palabras de Adán fueron palabras extraordinarias. La Biblia dice que Adán contempló por primera vez a su mujer. Y desde el fondo de su corazón, desde el fondo de su alma, él pronunció lo siguiente:
esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Puedes entender cuál es la declaración que está dando Adán. Él dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mi querido hermano, lo que Adán está diciendo es, nosotros nos pertenecemos. Fuimos hechos el uno para el otro. Ahora, Eva, que te estoy contemplando, entiendo que mi vida nunca más será la misma, porque ahora que te conozco, conozco nuevas dimensiones de la felicidad. Gracias, Señor. Gracias porque creaste a Eva. Gracias porque esta mujer va a poder acompañarme. Y ese era el propósito de Dios, mi hermano. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando el Señor colocó al primer hombre y a la primera mujer, los colocó en un ambiente de armonía. No había conflicto, no había pelea, no había recriminaciones, no había voces altisonantes. Nada de eso existía en el primer hogar, en el hogar de nuestros primeros padres. Sin embargo, queridos hermanos, podemos ver que en cuanto entró el pecado del mundo, también entró el conflicto, la desavenencia, los gritos, los problemas. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 11 y 12, vamos a encontrar la siguiente declaración. Dice la palabra de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y puedes notar, querido hermano, esta actitud completamente diferente que ahora tiene Adán. Antes de la entrada del pecado, antes que Satanás hiciese su obra destructiva en el jardín del Edén, engañando a nuestros primeros padres, las palabras de Adán eran bondadosas, ¿no? Las palabras de Adán eran de amor. Él le decía, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, mira, estás hecha de mí, nos pertenecemos. Nuestra vida nunca más será igual porque ahora siempre estaremos juntos, ¿no? Palabras lindas, ¿no? Adán y Eva estaban unidos, pero entra el pecado en el mundo. Y entonces el Señor viene a buscar a Adán y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho, Adán? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y entonces ahora Adán, el valiente Adán, aquel que dijo que iba a defender, aquel que dijo que iba a amar, aquel que dijo que le iba a poner por encima de cualquier otra cosa, este hombre, Adán, le dice, Señor, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. La mujer que tú me diste. Se señala entonces a Eva como la culpable y empieza una serie de recriminaciones y de acusaciones. Mis queridos hermanos, ese mismo espíritu que empezó con la entrada del pecado en el mundo, en Adán y Eva, ese mismo conflicto se ha trasladado de diferentes maneras hasta nuestro tiempo. Hoy vemos también que muchas veces el esposo y la esposa entran en conflictos graves, ¿no? A veces se echan la culpa, a veces se recriminan, a veces empiezan a decir, tú nunca haces las cosas bien, tú siempre te portas de esa manera. A veces algunas esposas se vuelven históricas, ¿no? Y no histéricas, sino históricas, porque empiezan a recordar, bueno, ¿te acuerdas que me fallaste la primera vez, me fallaste la segunda vez? Y entonces hacen una historia de todo lo que se acuerdan, porque cuando una esposa habla, ella tiene muy buena memoria, ¿no? Si hay algo que las mujeres tienen en relación con el hombre como ventaja, es que tienen una excelente memoria. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que sucede en nuestro mundo. Ahora bien, puedes sentir que tú estás identificado, mi hermano, ¿no? Mi hermana, es posible que estén ahí mirándose el uno al otro y digan verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos peleando? ¿Cuántas veces caemos en el conflicto? ¿Cuántas veces levantas la voz? ¿Cuántas veces yo levanto la voz? Y eso viene a ser, queridos hermanos, una fuente de tristeza, una fuente de amargura, una fuente de llanto dentro del matrimonio. Y no es feliz la esposa y no es feliz el esposo. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder solucionar los conflictos? Perfecto, ese es el punto central del tema de esta noche. ¿Qué podemos hacer
para poder solucionar los conflictos. Entonces vamos a ir brevemente a la palabra de Dios con referencias para que la Biblia nos indique cuál es la manera de solucionar los conflictos. Y vamos a dividir en 3 partes fundamentales nuestra plática de esta noche. Número 1, ¿qué hacer antes del conflicto? Número 2, ¿qué hacer durante el conflicto? Y punto número 3, ¿qué hacer después del conflicto? ¿Les parece? Entonces vamos a hacer una descripción usando la palabra de Dios de cómo solucionar los conflictos en 3 etapas. ¿Qué hacer antes del conflicto, de la pelea, del intercambio de opiniones, del levantamiento de voz? ¿Qué hacer antes? Hay que hacer una labor preventiva. Punto número 2, ¿qué hacer durante el conflicto? Y punto número 3, ¿qué hacer después del conflicto? ¿Les parece, mis hermanos? Entonces, tengan en cuenta muy bien cuál es la secuencia que vamos a presentar. No voy a decir, pastor, ahora estamos en antes o en después. No. Vamos a empezar en orden. Antes, durante y después. Entonces, vamos a empezar qué hacer antes del conflicto. Esto es algo sumamente importante que debemos tener en cuenta para que nosotros estemos preparados. ¿Qué hacer antes del conflicto? Mi querido hermano, mi querida hermana, debemos trabajar de modo preventivo. Al menos hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta antes que se cree cualquier conflicto dentro de nuestro hogar. 3 puntos importantes. Y este mensaje es tanto para el esposo como para la esposa. Punto número 1. El esposo y la esposa deben aprender a tener el mismo sentir de Jesús. Repito este concepto. Esposo y esposa deben aprender a tener el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Mira que no dice esta declaración que el esposo y la esposa deben tener el mismo pensamiento. Es imposible que haya el mismo pensamiento en 2 personas diferentes, 2 personas con origen diferente, 2 personas con una historia diferente, con familias diferentes, van a pensar de modo diferente también. Por eso es que Dios no nos pide que pensemos igual, no nos pide que tengamos un pensamiento uniforme, un pensamiento único. Lo que Dios nos pide es que tengamos el mismo sentimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es un principio que ningún cristiano debe olvidar. Ningún cristiano. Esto es para esposo y es para esposa. Es para papás y es para hijos. Es para solteros y es para casados. Es para todo cristiano. Todo aquel que entró en una relación de pacto con Jesucristo. Todo aquel que lo aceptó como Señor y Salvador. No puede sustraerse a este principio básico del cristianismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El propio apóstol Pablo empieza a describir el sentir de Jesús, el cual no se aferró al hecho de ser igual a Dios como cosa que él no podía soltar, sino que él se despojó y se hizo hombre y se hizo siervo y después murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa, querido hermano, es la indicación que encontramos en la palabra de Dios. Ese es el gran modelo que encontramos en la Biblia, Jesucristo nuestro Señor. Debes tener el mismo sentir de Jesús. Es decir, no pensar, por ejemplo, que tú siempre tienes la razón. No pensar, por ejemplo, que el único que piensa dentro de la casa eres tú. No pensar, por ejemplo, que tu pensamiento es superior al de tu esposa. O que tu pensamiento, esposa, es superior al de tu esposo. Si hay algo que todos los seres humanos tenemos en común, es una enfermedad que termina destruyendo nuestra vida. Y es el pensamiento que siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, queremos tener la razón. Y ahora, vamos a imaginar que este pensamiento se encuentra dentro de la esposa. Y la esposa dice, y dentro de su interior, ella siempre quiere tener la razón. Eso a veces pensamos nosotros los esposos, ¿no? Lo que pasa es que mi esposa siempre quiere tener la razón. Y yo te pregunto, ¿y tú también no tienes ese mismo sentimiento?
Eso también es solamente de las mujeres. ¿No es acaso que nosotros hombres también siempre queremos tener la razón? Se trata de un problema del ser humano, no del esposo, no de la esposa, se trata de un problema común. Siempre queremos tener a toda costa la razón y salirnos con la nuestra. Y entonces, si no aprendemos a tener el mismo sentir de Jesús, si no aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, cuando llegue el momento del conflicto, no estaremos preparados. Porque el conflicto supone negociación, porque el conflicto supone que va a haber una cesión, que va a haber el hecho de que la esposa va a conceder, el esposo va a conceder, pero si ambos se mantienen en posiciones irreductibles, si ambos no aprenden a escuchar, si ambos no aprenden a tener el mismo sentir que hubo en Jesús, mi hermano, esos conflictos pueden destruir el matrimonio, pueden destruir el matrimonio. Entonces, cosa muy importante, aprendamos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú, mi querido hermano, debes tener tu comunión plena con Jesús para aprender a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Tú, mi querida hermana, también para ti, no es solamente para los hombres, también para ti. Tú también, mi querida hermana, debes aprender a tener un carácter semejante al de Cristo, que no se aferró a la divinidad que Él tenía, sino que se entregó por nosotros. No fue orgulloso, no fue egoísta. Ese sentimiento debe habitar también en nuestro corazón. Y entonces estaremos mejor preparados cuando llegue el inevitable momento del conflicto. Por otro lado, algo que nosotros debemos también cultivar es fortalecer la comunicación. Así es, mi querido hermano, fortalecer la comunicación. Sí, mi querida hermana, fortalecer la comunicación. Mañana vamos a hablar acerca de la comunicación. Sin embargo, cuando una pareja tiene una comunicación fluida, cuando ambos han aprendido a abrir el corazón para poder mostrar sus sentimientos y mostrar sus pensamientos y mostrar de tal manera que la otra persona entienda qué es lo que está sintiendo, cuando la persona no se cierra y está allí hermético y no dice nada y no habla nada y no siente nada, por lo menos parece que no siente nada porque no dice nada, entonces está bien difícil que se vayan a solucionar los conflictos, ¿no? Entonces, algo que cada esposo y cada esposa debe aprender es que se necesita tener una comunicación fluida entre el esposo y la esposa. Porque si no hay comunicación, los conflictos van a aparecer también, pero no van a poder ser solucionados, porque la comunicación es un ingrediente importante para la solución de conflictos. Pero si no se hablan, o por lo menos están tan distanciados que el asunto no marcha bien, entonces no hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay manera de resolver el conflicto. Por eso, mi hermano, asegúrate que los canales de comunicación con tu esposa estén limpios, ¿no? Sean canales que no tengan obstrucción. Ustedes pueden conversar, ustedes pueden hablar, no necesitan estar recriminándose, no necesitan estar gritándose, no. Hay canales de comunicación que permiten que en su momento, cuando surge el conflicto, puedan ser solucionados. Esto encontramos también en la palabra de Dios, ¿no? En Santiago capítulo 1, versículo 19, ahí encontramos un texto clave para que los esposos podamos guiarnos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para airarse, dice también, ¿no? Ahí hay tres cosas importantes, pero para la comunicación, dos cosas importantes. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Por eso es que tenemos dos orejas y una boca. ¿Por qué? Porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y esto es algo que va tanto para los hombres como para las mujeres. Debemos estar dispuestos más a escuchar. Y entonces nuestra comunicación será fluida. Por eso dice la Biblia que seamos prontos para oír y tardos para hablar, es decir, no hablar desavenidamente, precipitadamente, no decir lo primero que se nos viene a la cabeza, no, sino hablar las cosas con sabiduría y comunicarnos con sabiduría. Sí, mi hermano, aprende a comunicarte con tu esposa de un modo sabio, tu hogar va a ser más feliz, tu esposa va a ser más feliz, tú serás más feliz cuando aprendas a comunicarte de una manera sabia. Encontramos, mis queridos hermanos, una siguiente instrucción que encontramos también en la palabra de Dios.
debemos aprender a practicar el dominio propio. Es algo que debemos aprender antes del conflicto. Por favor, no pienses que llegado el momento del conflicto, allí recién vas a aprender el dominio propio. No, antes. Por eso que todas estas cosas son anteriores. Son tareas que debemos tener realizadas, ¿no? Es decir, antes que suceda cualquier conflicto, entrénate, mi querido hermano, en la comunión con el Señor, porque el dominio propio es un don espiritual también. El dominio propio es fruto del Espíritu. Ahí está en la lista del Espíritu, dominio propio, ¿no? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, que es dominio propio. Entonces, todo eso tiene que formar parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces cuando nuestro corazón está en paz con Dios, cuando nuestro corazón está en paz con nosotros mismos, vamos a poder afrontar de mejor manera cualquier conflicto que tengamos que enfrentar. ¿Está claro, mis hermanos? Por lo menos aquí hay 3 cosas de las cuales hemos hablado. Primero, tener el sentir de Jesús. Segundo, fortalecer la comunicación. Tercero, practicar el dominio propio. Y eso es algo que encontramos también en la palabra de Dios, que claramente se trata de un fruto del Espíritu. Pero ahora, mi hermano, quisiera reflexionar al respecto de un asunto muy importante. La pareja tiene que estar unida. Las fuerzas que unen a la pareja deben siempre ser más poderosas que las fuerzas que la separan. Esto parece dialéctico, ¿no? Es decir, hay fuerzas que están tratando de unir, ¿no?, a la pareja, pero también al mismo tiempo hay fuerzas que están tratando de separar a la pareja. Hay fuerzas que las unen, por ejemplo, intereses comunes unen la pareja. Por ejemplo, los hijos unen a la pareja. Por ejemplo, la comunicación une a la pareja. Pero también hay fuerzas dentro de la relación familiar que tienden a separar a la pareja. Nuestro egoísmo tiende a separar, nuestro orgullo tiende a separar, nuestros hábitos muchas veces tienden a separar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que aprender a alimentar las fuerzas que nos unen y aprender a neutralizar las fuerzas que nos separan. El gran problema de una pareja que se va a separar o que finalmente se separa es precisamente ese, que las fuerzas que los separan están siendo más poderosas que las fuerzas que los unen. Esa es toda la ecuación. En eso consiste toda la ecuación. Por lo tanto, si eres un hombre sabio, una mujer sabia, lo que vas a hacer es empoderar mucho más aquellas fuerzas que los unen y neutralizar aquellas fuerzas que los separan. Y esto, mis queridos hermanos, se va a ver reflejado en el momento del conflicto. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando llega un conflicto y ya hay muchas fuerzas que los separan? Cuando llega un conflicto y el matrimonio tiene muchas fuerzas que los separan, cualquier conflicto se trae abajo el matrimonio. Cualquier conflicto, porque por pequeño que sea, se convierte en una guerra mundial. Cualquier conflicto sin ninguna importancia termina destruyendo el relacionamiento. ¿Por qué? Porque no hemos estado cuidando de esos aspectos importantes que nos unen y no hemos estado neutralizando aquellas fuerzas que existen al interior del relacionamiento y que están separando al esposo y la esposa. Entonces, claramente tenemos que trabajar antes, previamente. Muy bien, hemos terminado con esta parte. ¿Qué hacer antes? Ahora vamos a ver qué hacer durante el conflicto. Este es el momento clave, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en pleno conflicto? Empieza el conflicto, ¿no? Lo primero, mis queridos hermanos, que debemos hacer es, y tomar en cuenta este consejo, identificar el problema. Identificar claramente el problema. Tanto el esposo y la esposa deben tener una visión clara acerca de cuál es el verdadero problema. Identificar el problema, diagnosticar la situación, ¿no? Y aquí debemos tener en cuenta un principio importante, que es el siguiente. Debes separar la persona del problema. El problema no es la persona, el problema no puede ser la persona, ¿no? ¿Cuántos esposos que pero es que mi esposa es el problema es mi esposa? Sí, siempre tratamos de tercerizar, siempre tratamos de buscar algún culpable, ¿no? Y decimos, bueno, y lo que más queremos hacer es evitar nosotros ser los culpables, y para eso buscamos a un culpable. ¿Sabes que la especie humana es campeona en echarle la culpa a otro? Cuando Dios le pregunta a Adán le echó la culpa
a Eva. Cuando Dios le pregunta a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Bueno, la serpiente no tenía nadie a quien echarle la culpa. Pero hasta hoy, queridos hermanos, encontramos como muchos hermanos tienen la misma excusa de Eva. La culpa la tiene Satanás. No, pastor, es que Satanás me tentó y entonces caí en pecado. Pastor, Satanás es malo. Pastor, Satanás es el gran culpable. Se apaga la luz, Satanás fue el culpable. No, Satanás a veces no está tranquilo allí y nosotros somos los que estamos destruyendo nuestra propia vida. No echemos la culpa, mis hermanos. Satanás tendrá su culpa y él la va a pagar, porque así es que está escrito en la palabra de Dios. Pero de tu propia culpa, de tus propias responsabilidades, tú vas a tener que enfrentarlas. Vas a tener que hacerte cargo de tus propias responsabilidades y tus propias culpas. Entonces, por favor, separemos la persona del problema. No es tu esposo el problema, no es tu esposa el problema es el problema. Hay que descubrir cuál es. Muchas veces se trata de una diferencia de opinión en cuanto a la educación de los hijos. Muchas veces se trata de una diferencia de opinión en cuanto a los valores fundamentales de la familia. No, para algunos el trabajo es más importante, para otros la familia, y en ese conflicto se encuentran. Entonces es necesario dilucidar qué es lo que realmente importa. Vamos a colocar prioridades, vamos a identificar el problema. Y a veces tienen que ver con problemas financieros. Entonces vamos a identificar el problema. ¿Estamos gastando más de lo que ingresa? Entonces ahí se encuentra un problema. Tenemos que identificar el problema. Gran parte de la solución, querido hermano, querida hermana, se puede establecer cuando haces un diagnóstico correcto de la situación e identificas cuál es el problema. Si no identificas el problema y empiezas a buscar culpables y culpables nada más, el problema va a persistir y al problema que existe se le van a añadir otros problemas. Se va a convertir en una bola de nieve, al punto que esa bola de nieve va a arrastrar consigo al matrimonio. Entonces te animo para que puedas pensar cuál es el problema. Y eso es importante porque hay que afrontar el problema, hay que identificarlo. Cuando uno identifica el problema, está afrontando el problema. No hay que dejar pasar por alto. Si ves, querido hermano, que hay algo que está siendo un problema en tu familia, no hay que pasarlo por alto, porque se van acumulando y se convierte en una olla a presión. Y entonces un día hay una tal cantidad de problemas que nunca se han resuelto, que explotan de una manera terrible y terminan destruyendo la casa. Por lo tanto, mientras van apareciendo los problemas, tienen que ir apareciendo las soluciones, identificando los problemas, solucionando, para que después no hayan más graves dificultades. Mira, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2. El apóstol Pablo sabe cómo identificar cuál es el problema. Separa el problema del aparente problema. Mira lo que dice allí. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo creo que estas palabras debiesen ser también palabras del esposo y la esposa cristiana. El esposo debe decirle, querido, el esposo debe decirle, querida, mi problema no es contigo, tú no eres el problema. No tengo lucha contra sangre y carne. No eres tú el problema, sino contra principados y potestades. No, es el orgullo, es la falta de dominio propio, es la falta de claridad en nuestros sentimientos para expresarlos. Esos son los problemas que tenemos que solucionar. No personalicemos. Entonces el apóstol Pablo dice, no tengo lucha yo contra sangre y carne. Mi lucha no es contra las personas. Mi lucha es contra los principados, las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales. Y estas huestes espirituales actúan dentro de nosotros muchas veces, mis hermanos, porque nuestro corazón a veces está moldeado por la voluntad del enemigo. No hemos entregado completamente nuestra vida a Dios. Entonces, por favor, no eches la culpa a la persona, sino que muchas veces la culpa está dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Punto número 2. ¿Qué hacer durante el conflicto? Primero, identificar el problema. Segundo, analizar las posibles soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que pueden existir?
Entonces ahí analicen, ¿no? Vean ustedes que tienen que establecerse una distancia, tienen que sentarse para poder colocar allí, ¿no? Identificar de repente el problema que hemos encontrado es que no nos ponemos de acuerdo respecto del color de la alfombra que vamos a comprar. Entonces se sientan y empiezan a hablar y empiezan a buscar las posibles soluciones. Bueno, entonces la mitad de la alfombra de un color, la mitad de la alfombra de otro color y asunto solucionado. O si no, compramos 2 alfombras y entonces ponemos una semana la del color que te gusta y la otra semana del color que me gusta a mí. Buscar una solución, o si no, hacemos una combinación bonita, o si no, vamos a ver y la que nos guste a ambos, esa la compramos, ¿no? Es decir, hay que ver cuáles son las posibles soluciones que se encuentran allá, ¿no? Y conversarlas. Mira que cuando nosotros buscamos soluciones, lo que estamos ejercitando es una función básica del ser humano. Es algo que distingue al ser humano de los animales. Estamos reflexionando, estamos pensando, estamos analizando. Todas esas son funciones del intelecto, funciones del raciocinio. Y razonar nos distingue de los animales. Si solamente reaccionamos, tiramos la puerta, hacemos un escándalo y no estamos pensando, no estamos razonando, no estamos buscando soluciones, la palabra de Dios nos dice en Proverbios, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El oído de los sabios, si eres un hombre sabio, si eres una mujer sabia, vas a querer explorar cuál es la solución, vas a querer buscar más conocimiento respecto del problema que se está planteando. Entonces, mi querido hermano, hay que explorar, hay que analizar cuáles son las soluciones, pero bien sentados allí, sin levantar la voz, bien hablando en términos que ambos puedan sentirse bien, sin estar insultando, sin estar faltando el respeto. Nada de eso corresponde a un ambiente donde se quiere solucionar problemas. Ahora vamos a ir a la tercera parte, tomar una decisión. ¿Qué hacer durante el conflicto? Identificar el problema, analizar las posibles soluciones y después tomar una decisión. ¿Ya vieron cuáles son las posibles soluciones allí, no? A ver, entonces entre los dos vamos a tomar esta decisión. Y la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros debemos tomar decisiones. Debemos tomar decisiones en base a los principios de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos estar conectados con Jesús. El esposo conectado con Jesús, la esposa conectada con Jesús. Y entonces tendrá claridad de pensamiento, entonces tendrá sabiduría. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres aprender a tener buenas soluciones, a explorar, a diagnosticar el problema? ¿Quieres aprender a seguir todos esos pasos? Se hace con el temor del Señor, mi hermano, ¿no? Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de tomar las decisiones correctas. Eso es sabiduría. Capacidad para tomar las decisiones correctas. Entonces, esa es la capacidad que Dios te va a dar en la medida que estés en sintonía con Él. Por eso debieses repetir como el salmista, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esa debe ser nuestra oración. Hazme saber, Señor. Dame sabiduría, Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Quiero caminar contigo. Ayúdame para poder tomar decisiones que estén en conformidad con los principios de tu palabra. Y de esa manera, querido hermano, vas a poder enfrentar y solucionar los conflictos. Para eso se necesita mucha madurez espiritual, se necesita una vida entregada al Señor. Y se trata de una entrega completa que te permite tomar las decisiones correctas. Muy bien, vamos a la última parte entonces. ¿Qué hacer después del conflicto? Después de la solución del conflicto, ¿no? Han llegado a una solución, han llegado a un acuerdo. En ese momento es el momento de poder tener la mayor expresión de amor, ¿no? Llegar a una solución, bueno, querida, por eso me gusta conversar contigo, por eso me gusta solucionar los temas contigo, porque nos ponemos de acuerdo. Y exprésale tu amor allí, ¿no? Y afirma tu amor. Me alegra que podamos superar este impasse, querida. Querido, me gusta que podamos solucionar las cosas de esta manera. Te amo mucho, te quiero mucho.
Por favor, siempre actuemos de esta manera. No nos estemos gritando, no nos estemos faltando al respeto. Solucionemos siempre de esta manera. Expresa tu amor y de esa manera vas a fortalecer tu matrimonio. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor que encontramos en la palabra de Dios. Hay que confirmar el amor que nosotros tenemos por nuestro cónyuge. Entonces termina ese momento de conflicto. Si hubo una desavenencia, llega el momento de la afirmación, del compromiso del amor, ¿no? Ese es el momento bonito. Mira, es tan bonito que después solamente vas a querer entrar en conflictos para poder después tener la reconciliación, ¿no? Algunos quieren hacer eso, porque la reconciliación es bonito y ennoblece las facultades del alma y hace que el esposo y la esposa puedan estar más unidos. Ahora, una segunda cosa para realizar después del conflicto, después de haber solucionado el conflicto, ¿no? Tienes que ejecutar la decisión. Es decir, ¿a dónde han llegado? ¿Cuál ha sido el acuerdo? Entonces vamos a ponerlo en práctica, vamos a dar pasos prácticos, ¿no? Dijeron, bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo, querido, en relación con el color de la alfombra que vamos a comprar. Entonces, ahora vamos a ejecutar la decisión, ¿no? Se van a la tienda, buscan el color que ustedes acordaron allá y entonces ejecutan la decisión que han acordado. Eso es muy importante, porque si no, entonces, ¿para qué vamos a llegar a acuerdos que nunca se cumplen? Tenemos que tener decisiones firmes, así como el apóstol Pablo cuando en Filipenses dice, pero una cosa hago, ¿no? Él toma la determinación y después dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo. Tiene esa capacidad, esa determinación, esa decisión de poder ejecutar aquellas cosas que ya dentro de su corazón había decidido. Entonces, ese es un punto sumamente importante. Y finalmente, mi querido hermano, ¿qué hacer después? Es un momento especial también para pensar qué lecciones se han aprendido. ¿Qué has podido aprender de este momento de conflicto? ¿Qué cosas que ustedes aprendieron durante el desarrollo de la solución de ese conflicto es un aprendizaje para su vida? Pastor, he aprendido que cuando converso con mi esposa me entiendo con ella. ¡Qué bueno! Pastor, he aprendido que cuando domino mis emociones puedo llegar mejor a una solución. Pastor, he aprendido que no debo mantenerme en silencio, que debo solucionar rápidamente el conflicto. Pastor, he aprendido que hacerle caso a mi esposa me hace bien y hace bien a la relación. Pastor, he aprendido que tengo que ceder, dice la esposa. Es decir, ¿qué cosas hemos aprendido? Empecemos a rescatar aquellas cosas que hayamos aprendido. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, incluyendo también las desavenencias, incluyendo los conflictos. Si hubo algo dentro de ese conflicto que ayudó, una lección aprendida, el hecho de poder aprender a llevarse mejor, una mejor relación con Dios, cualquiera que hubiese sido ese aprendizaje, llévalo para ti y practícalo cada día. Y cada día, mi querido hermano, que sea un día de aprendizaje, cada día que sea un día de ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, mi querido hermano, solucionando los conflictos, preparándonos preventivamente antes del conflicto, aplicando estrategias claras durante el conflicto y tomando las lecciones aprendidas después del conflicto, sin duda, tu vida va a ser mucho más feliz y mucho más bendecida porque tendrás la alegría de estar en paz con tu familia, con tu esposa, construyendo una relación que sea para siempre. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Invita por favor allí, si está tu esposo, tu esposa, tus hijos, reúne la familia ahora y con un abrazo acompáñenos en esta oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las grandes bendiciones que cada día derramas en nuestra vida. Gracias, querido Padre, porque en tu palabra encontramos claras directivas acerca de cómo llevar adelante nuestra vida, cómo tomar decisiones, cómo solucionar los conflictos.
Permite, Señor, que cada familia, que cada matrimonio que está asistiendo a esta programación pueda tener la experiencia de la felicidad dentro de la familia, de la armonía, de saber cómo solucionar los conflictos en sus vidas. Colocamos, Señor, nuestro hogar en tus manos, nuestra vida en tus manos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.